Jóvenes, buenas. Les habla el profesor Wilmer del curso de trigonometría. El video que vamos a grabar es para los jóvenes del grupo Academia La Prepa de Puente Piedra. Vamos a continuar con las clases. El tema que vamos a analizar y a estudiar es el tema de ángulos cuadrantales y tabla de signos. ¿De acuerdo? Con respecto a la teoría, lo vamos a comentar y lo vamos a indicar en una pizarra virtual, que es un ángulo cuadrantal. Vamos a explicar cuándo un ángulo es un ángulo cuadrantal. En sí, este ángulo cuadrantal o los ángulos cuadrantales son ángulos trigonométricos. Entonces, también pueden ser negativos. Pero cuando un ángulo es un ángulo cuadrantal, es la pregunta. Ahora vamos a indicar eso. Jóvenes, eso vamos a indicar, ¿ya? A ver, ok. Compartimos la pizarra Zoom y ahora sí indicamos. Ya, un ángulo es un ángulo cuadrantal. O lo explicamos así, ¿ya? Miren, cuando se puede, hagamos esto. A ver, cuando un ángulo es un ángulo cuadrantal. Bien, un ángulo es un ángulo cuadrantal cuando tiene la forma de un múltiplo de 90, es decir, es 90 por una constante, ¿de acuerdo? Donde n es un número entero. Es decir, n puede ser n, un momentito, n puede ser 0, 1, 2, 3, 4, hasta el más infinito. También n puede ser un número negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta el menos infinito. ¿De acuerdo? Eso tenemos que entender, de que n es un número entero. Es decir, n pertenece a los enteros. ¿De acuerdo? N pertenece a los enteros. N puede ser un número estrictamente entero positivo, 1, 2, 3, 4, hasta el más infinito, o un número estrictamente entero negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta el menos infinito. Y también puede ser 0, porque n pertenece a los enteros. Entonces, como un ángulo cuadrantal es múltiplo de 90, el ángulo cuadrantal puede ser 90 por 0, que es 0. 90 por 1, que es 90. 90 por 2, que es 180. ¿De acuerdo? También puede ser 90 por 3, que sabemos que es 270. También 90 por 4. ¿Cuánto es 90 por 4? 160. ¿De acuerdo? Esos 5 ángulos cuadrantales, de 0, 90, 180, 270 y 360
son los ángulos cuadrantales más usados. Por eso, en el futuro, tenemos que aprender las razones trigonométricas de esos 5 ángulos cuadrantales. De jóvenes, entonces, eso tenemos que saber ya. Un ángulo cuadrantal es un ángulo múltiplo de 90, donde la constante n, que multiplica 90, es un número entero. Puede ser entero positivo, entero negativo, o el mismo cero. Y también recordar que ángulos cuadrantales principalmente se van a estudiar 0, 90, 180, 270 y 360. ¿Por qué digo eso? Porque también hay ángulos cuadrantales que pueden ser negativos. Por ejemplo, 90 por menos 1 es un ángulo cuadrantal. ¿Por qué? Porque es múltiplo de 90. 90 por menos 2 también es un ángulo cuadrantal, porque es un múltiplo de 90. Y así sucesivamente. Es decir, que existen infinitos ángulos cuadrantales, pero principalmente los que son más usados son 0, 90, 180, 270 y 360. Tenemos que recordarnos cuáles son las razones trigonométricas de esos ángulos cuadrantales más usados. Los negativos ya son una consecuencia de los positivos. Eso se van a estudiar más adelante. ¿De jóvenes? Si es que hay un ejercicio que te indica la suma de dos ángulos cuadrantales, digamos, es 540. Así te dicen que la suma de dos ángulos cuadrantales es 540. ¿Cómo se tiene que plantear? Usted tiene que recordar que un ángulo cuadrantal es múltiplo de 90. Entonces yo puedo asumir que el primer ángulo cuadrantal es 90 por el número entero n. Y el segundo, 90 por otro número entero, m sería. Y ahí usted sabe que tiene que simplificar. 90, 90, 90. ¿Y qué es lo que se obtiene? De que la suma de esos números enteros es 6. Seguramente te van a dar un dato más para hallar n y m. Pero hay que tener presente esa idea. También lo siguiente, ¿no? Comúnmente en los libros a los ángulos cuadrantales se le define como ángulos en posición normal cuyo lado final es un semieje del plano cartesiano. ¿Te explico? Si tú tienes el plano cartesiano, ya sabemos que para que un ángulo sea un ángulo cuadrantal, su lado inicial debe ser el semieje positivo de las X. Profesor, en ese gráfico, ¿quién es el semieje positivo de las X? Es la parte de color verde. Entonces el ángulo cuadrantal tiene que partir en esa posición, ya sea en sentido antihorario o ya sea en sentido horario. Pero para que sea un ángulo cuadrantal, su lado final tiene que ser un semieje. Puede ser este semieje. Ahí el ángulo cuadrantal mide ¿cuánto? 90, pues. O puede ser este semieje. El semieje negativo de las X, ¿no? Este ángulo mide 180. Profesor, ¿también puede ser negativo? Sí. Puede ser este semieje. El semieje negativo de las Y. El semieje negativo
de las y, o sea, del eje vertical. Bueno, en ese caso sería menos 90. O también, en este caso, esos ángulos son ángulos cuadrantales. Si es que lo entendemos como está en la definición, son ángulos en posición normal, es decir, su lado inicial es el color verde y su lado final cualquier semieje, ya sea un semieje de las X, en este caso, o un semieje de las Y. Jóvenes, pero hay que entender solamente de manera práctica que es múltiple de 90, nada más. Porque entenderlo así es correcto, pero no te van a preguntar en los ejercicios tal como está en la definición, sino como está en el cálculo 90 por una constante n. Jóvenes, eso tenemos que entender. Ahora les explico la siguiente parte de la teoría.